Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Puede que últimamente tus hábitos de alimentación se hayan resentido un poco, pero nunca es tarde para cambiarlos, y Asana Bio quiere ponértelo fácil. Sus cómodos vasitos de porridge a base de un mix bio de avena integral, espelta, chía y cacao puro son perfectos para desayunar y también como merienda. Alto en fibra y sin azúcar añadido, el porridge de Asana Bio se presenta en dos variedades, avena chía y avena cacao. Solo tienes que añadir leche o tu bebida vegetal favorita y listo. Si quieres probar alguno de los productos de Asana Bio, durante todo el mes de mayo habrá un 25% de descuento para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre. Y además, los gastos de envío están incluidos. Entra en su web www.asana.bio y usa el código MITRE25. Muchas gracias a mi mecenas Asana Bio por apoyar la continuidad de este podcast. Bueno, han sido un montón de años para terminar esto. Tendría que dar gracias a mucha gente y no podría decir a todo el mundo aquí gracias. Gracias a todos, a todo el mundo que ha estado ahí, a mi familia, a mis amigos, a todos los que habéis hecho posible que termine los 14.8000. Los que se han quedado en el camino también. A todo el mundo que se ha quedado en el camino. Han sido muchos, Gracias a todos, de verdad, de corazón. Os quiero mucho a todos. Edurne, el domingo 17 de mayo de 2010 llegabas a la cumbre del Shisha Pagma y te convertías en la primera mujer en el mundo en escalar los 14.8000. ¿Cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo con mucha emoción, pero lo recuerdo como súper lejano, como que hayan pasado 10 años muy, muy rápido. Recuerdo aquel momento como, bueno, la culminación de un sueño de haber estado luchando por hacer los 14.8000, pero ya está, o sea, sin más, o sea... Ahora pienso que era como otra vida. Yo como una vida que viví antes y otra vida la de ahora. O sea, pienso que eran dos diferentes. Dice Sebastián Álvaro que si el alpinismo fuese una ciencia, a nadie se le ocurriría escalar el K2. Y tú dices que el alpinismo en realidad es una pasión casi irracional. ¿Cómo lo vives ahora desde la perspectiva que te ofrece el paso del tiempo? Pues... Bueno, lo vivo como que, a ver, era el alpinismo y lo que hacemos para mí sigue siendo una pasión. Y es verdad, si empiezas a pensar que por qué lo hacemos y por qué nos subimos allí, puedo entender que mucha gente piense que estamos locos y que no es nada racional, ¿no? Porque total subimos para bajar. ¿Y para qué subimos, no? Pero subimos porque es una forma de vida. El otro día hablaba sobre la felicidad, ¿no? Y alguien quizás puede decir, Edurne siente felicidad escalando esas montañas y sí, o sea, la sensación de felicidad y de libertad que me daba escalar ese tipo de montañas es difícil de encontrarlo en otras cosas ahora. Y luego es poner a prueba el límite, ¿no? Decías en tu libro que la montaña es uno de los últimos límites en este mundo en el que ya se ha logrado todo tipo de hazañas, ¿no? Ahora es muy difícil saber dónde está el límite, ¿no? Y la montaña sigue siendo un límite. Sí, o sea, el límite, es muy difícil saber dónde está el límite, pero la montaña siempre te va a poner, o sea, te va a poner a ti mismo a superarte ese límite que tienes, ¿no? Además, cuando tú crees que no lo tienes porque eres alguien que practica o hace algo mucho tiempo y que crees que ya tienes todo visto, un día te sorprende y todavía te pone más al límite. Yo recuerdo en los 14.8000 al final te relajas de decir tengo mucha experiencia, ya sé hacer esto, nada me puede sorprender y bueno, pues ya está todo controlado.
Pues no. O sea, hasta el último momento la montaña me puso a prueba siempre, siempre. Decía Maya Valdemoro en este podcast que ella sigue echando de menos a esa Amaya competitiva, esa adrenalina, ese quedarse vacía, exhausta después de un entrenamiento. ¿Tú echas de menos a la Edurne de hace 10 años? Sí, mucho. O sea, echo muchísimo de menos. Hubo una época, bueno, al principio una persona termina cansada de lo que hace y del peso de la responsabilidad de la mochila que puede cargar el haber estado 10 años en el foco de haber estado escalando y ahí delante, ¿no? Pero a medida de que pasa el tiempo, echas mucho de menos. Echo de menos esa sensación que te sudan las manos cuando tienes algo enfrente. Cuando estás en un campo base y ves allí arriba la montaña y tienes una sensación entre miedo y ganas de subir. Entonces, ese sudor, no sé, como esta presión de ansiedad aquí es lo que echo de menos. Estamos hablando de la hora, pero a mí me gustaría ir al pasado, y en tu libro, en 14 veces 8000, recuerdas que la montaña no era tan solo un pasatiempo cuando empezaste, sino que fue algo así como una vía de escape, una tabla de salvación, la posibilidad de vivir una vida más acorde con lo que era tu manera de ser, ¿no? Uh-huh. Empiezas a escalar a los 14 años y de manera totalmente accidental. ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo como la libertad. O sea, para mí aquello fue la puerta a la libertad y a la felicidad. Recuerdo mi juventud, mi niñez recuerdo poco, pero la juventud entre los 11, 15 años, difícil, porque creo que es difícil esa edad de la adolescencia, que no tienes muy claro tu camino, que hay personas que tienen su vocación muy clara y que esto es genial porque ya tienen un camino a seguir, pero hay otras personas que no sabemos ni por qué. Y entonces intentamos seguir el camino que los demás, o por lo menos tu entorno y tu sociedad, quiere que sigas, ¿no? Porque es así, porque yo en mi casa todo el mundo era ingeniero, entonces ¿por qué no? Pues habrá que seguir ingeniería y estas cosas, ¿no? Y yo no encontraba ahí la felicidad, tampoco no encontraba la felicidad en estos años en ser como eran mis amigas. A mí me sentía un poco un bicho raro, ¿no? Era de estas niñas que destacaba bien poco, de que los tíos pasaban de ella. Yo sufría en esas cosas. Y encontré por casualidad la montaña, porque, tuvimos la oportunidad de podernos apuntarnos a un curso de escalada en un club de montaña. Nos apuntamos porque en aquel momento a mí y a mis amigas nos gustaba el chico que daba el cursillo. O sea, era lo único que te importaba con 14 años. Los chavales, y que te hagan caso y que seas tú la que él te ha elegido a ti. O sea, es que es así. O sea, todavía vivimos en una sociedad que parece que nos tienen que elegir, ¿no? Y bueno, pues allí competías con tus amigas a ver a quién le iba a elegir a aquel chaval, ¿no? Gracias a Dios nos apuntamos en la escalada porque queríamos ver a ver si aquel tío nos hacía caso. No nos hizo caso a ninguna. Perfecto. Fue genial. Mis amigas dejaron la montaña cuando dijeron este tío no nos hace ni caso, pero entonces a mí se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo donde a mí me sentía libre. Mi madre dice, y todavía sigue diciendo, que en ese momento a los 15 años cambiaron a su hija. O sea, ella vio un cambio brutal de ser una niña súper cohibida a ser libre. Y en 1998 vas por primera vez al Himalaya. ¿Recuerdas que fue tu primer 8000 y a punto estuvo de ser el último? Y sin embargo, el 23 de mayo del 2001, poco antes de las 11 de la mañana, coronas la cima del mundo. Haces cumbre en el Everest. O sea, brutal. Sí, o sea, mi vida, yo no sabía para dónde ir. O sea, si tú me hubieras preguntado en ese momento, aquel primer año, en el año 98, cuando nos vamos a la primera expedición al Himalaya, por supuesto que yo no pensaba en ser alpinista profesional, ni escalar los 14 8000, ni en aquel momento pensaría que algún día iría, 3 años después estaría en la cumbre del Everest, seguro.
Pero bueno, a mí en el año 98 salió la oportunidad de conocer los Himalayas. Apenas tenía 20 y pico años, 20 y pocos años. Mis padres me apoyaron, el poder ir a una expedición que ellos no sabían ni la magnitud del Himalaya, no lo sabían, y entonces no era como ahora, porque ahora tú estás tú estás en el campo base del Everest y puedes hablar directamente en casa. Nosotros entonces te ibas 2 meses y medio de casa y no sabían nada hasta que no volvías. Y si te había pasado algo no tenían ni idea. Lo cual, allí me fui. Y bueno, pues aquello fue una expedición para mí, abrirse el mundo, a viajar, a conocer nueva gente. En aquel campamento base conocí una expedición italiana y bueno, me enamoré de un chico. Tuvimos una relación yo siempre digo que si aquella relación no hubiera empezado aquel campo base, nunca hubiera terminado los 14 miles ni hubiera seguido escalando, porque luego fui al Everest porque él era escalador profesional y me dijo, venga, vamos a escalar y vamos al Everest. Pero nunca sabes dónde está lo que te depara el día siguiente. Seguro que te lo han preguntado muchísimas veces y sé que has hablado de ello en tu libro, pero ¿qué siente uno cuando de repente está en la cima del Everest? Pues yo me había hecho mi imagen. Seguramente como cualquiera que se imagine un día estar en la cumbre del Everest o en el techo del mundo, ¿no? Yo me había hecho una imagen de felicidad, de la plenitud dentro, de decir ya estoy, de llorar, de abrazar a la persona con la que estás allí. Y de repente llegué y no era nada de todo esto. Era como frío, como venga Edurne, muévete, hay que bajar, hay que sacar la foto cuanto antes y hay que salir cuanto antes de aquí. Yo, a ver, pero ya. Entonces siempre digo que la cumbre del Everest fue decepcionante en parte, porque aquello aquella película que te montas tú, o sea, pues no fue. Y dije, pues vaya. Menuda decepción, pero pese a eso seguiste y te tocaba bajar, que eso es lo peor. Sí, o sea, y claro, por supuesto, es que esto es el problema, te das cuenta que cuando has llegado a una cumbre lo que te queda es bajar, y que muy bien, que has subido y que tienes la cumbre en el bolsillo, pero que todo lo que has subido tienes que bajar y encima cuesta mucho más, porque has dado toda tu energía para subir. Entonces, pues bueno, y luego continué escalando, porque me di cuenta que al final, y es como un tópico, pero lo que cuenta es el camino. Y en una expedición, que tú vengas con la cumbre es la guinda del pastel, pero lo que vives en el camino cuando estás, desde que organizas, desde que entrenas, desde que sueñas con el viaje, con todo, hasta que lo haces, eso es que cada minuto hay que disfrutarlo. De eso me gustaría hablar ahora, sobre el azar y el esfuerzo, ¿no? Dices en el libro cuántas cosas hacemos, cuántas montañas escalamos, cuántas personas conocemos y luego nos hacemos la ilusión de que ya lo sabíamos cuando todo comenzó, ¿no? Y dices que el azar existe, pero que no crees que nadie pueda decir que una carrera exitosa, una serie de hazañas, una trayectoria de méritos pueda deberse únicamente a una red de casualidades, que tiene que haber una determinación. Sí, o sea, yo creo que tú tienes que tener una actitud para que las cosas ocurran. O sea, las cosas no ocurren porque sí. Una cosa es que luego tú tienes el azar, que la suerte te acompañe, que estés en el momento adecuado pero yo antes te decía, si no hubiera encontrado a aquella persona en el campo base de mi primera expedición, seguramente, que Edurne, seguro te lo puedo decir, Cristina, no hubiera terminado los 14 ni hubiera seguido escalando, seguro, porque mis compañeros no siguieron. Pero claro, había que ir a esa primera expedición. Hay que ir a esa primera expedición. Hay que plantearse con 22 años cogerse e irse a una expedición al Himalaya y lo que todo eso requiere. Lo cual, nadie te regala nada. A ti, en esta vida, yo siempre digo que hay una cosa que es el compromiso. A mí nadie me puso, cuando subí al Everest en el año 2001, un papel delante y me dijo, mira, Edurne, firmas aquí y en 9 años vas a terminar los 14 y te vas a convertir en la primera mujer en escalarlos. No. O sea,
No es así. O sea, aquí tienes que trabajar, tienes que demostrar, tienes que hacer... Y luego hay una serie de casualidades, porque yo creo que bueno, pues también hay una parte de suerte, porque muchos de esos 8.000 de los 14, yo tengo la suerte de haber ido al K2, una de las montañas más peligrosas del mundo, y subirla al primer intento. Lo cual, hay una parte tuya, pero hay otra parte, creo que también de tener un poco de suerte, ¿no? Sí, pero con un gran peaje también. Subiste el K2, perdiste 2 dedos de los pies, sí. O sea, que no fue un paseo, con mucho sacrificio. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado para llegar hasta aquí, Edurne? Todo lo que, como que seguramente a todo el mundo que mete toda su energía en algo, ¿no? Como yo, pues, en encontrar mi camino y en hacer los 14.000, todo lo que tienes que dejar de lado. A ver, yo empecé a los 24, terminé a los 36 los 14, o sea, entre que hice el primero y esto, y ahí hay una parte en la que la juventud, tus amigos, las fiestas, bueno, otro plan, pero bueno, ya eras feliz, o sea, ya eres feliz haciendo lo que a ti te llena, entonces... Y luego ya como mujer sí que he tenido que dejar muchas cosas de lado que me han pesado. El plantearte una relación, el plantearte ser madre, muchas cosas que para mí era obvio que cuando estaba en plena carrera eran imposibles de hacer. De hecho, era algo de lo que te quería preguntar ahora, porque durante buena parte de tu carrera tienes un diálogo interior por el que pasan muchísimas mujeres, y en tu libro hablas de una pelea casi en la que una parte de ti decía que la montaña ya se había terminado, que la montaña era la culpable de que no tuvieras una vida más estable, y que claro, que te veías siempre con ese continuo dilema, ¿no? Incluso que cuando estabas subiendo el K2, con todo el riesgo que implicaba, que te preguntabas, ¿y qué hago yo aquí? Si lo que quiero es volver y estar con mi novio, vivir como una persona normal y fundar una familia, ¿no? ¿Tiene sentido que nos mortifiquemos preguntándonos si podemos tenerlo todo? ¡Qué pregunta! Porque ¿cuántas mujeres hay, no? En esa situación que tú vivías, Edurne. Muchas. O sea, yo estaba escalando montañas, pero hay muchas otras mujeres que están haciendo otro tipo de cosas, cualquiera, que han elegido su camino, que están trabajando para no sé, para tener su futuro, para lo que sea, o simplemente muchísimas. Y sí que nos bueno, al final es una cuestión en el que decimos que a ver, dice que el mundo va cambiando para nosotras, ¿no? Pero va cambiando muy relativamente. Obviamente que mi vida y la que tuvo mi abuela no es la misma. Pero no hay tanta diferencia. Porque todavía para hacer este tipo de cosas nos martirizamos nosotras mismas. Yo a los 31 años, cuando estaba en plena carrera, era de las mujeres en el mundo que más montañas de 8.000 metros había subido y no le iba tan mal. Trabajaba en un programa de televisión, en Al filo de lo imposible, me iban bien las cosas, pum. Pero bueno, me salió bueno, me llamó la maternidad y yo me sentía... Tú puedes estar escalando muchas montañas de 8.000 metros y es genial allí, pero cuando venía aquí me sentía la persona más sola del mundo. Sola. Porque aquí no te esperaba nadie. Y en el momento en el que tenías alguna pareja y te esperaba, no estaba dispuesto a esperarte 2 meses para que tú te irías de expedición. O sea, entonces, pero eso seguro que les pasa a muchas mujeres, y las mujeres al revés. O sea, todos mis amigos todos mis compañeros tenían hijos y encima tenían pareja cuando volvían. Y a mí nada no se sostenía nada. Entonces empiezas a hacerte este tipo de preguntas. Si estás haciendo, o no eres muy egoísta, si no estás haciendo si el camino que tú has elegido es el adecuado. Y claro, ves tu entorno y aunque creamos que somos una sociedad muy progre y muy adelantada, no es así. Porque bueno, pues tus amigas, casi todas ya se habían casado, casi todas ya tenían hijas. Escuchas a tu abuela que se te va a pasar el arroz, que tu madre, no sé qué. Y llega un momento en el que dices, pero me voy a quedar sola. Y yo ahí caí en un agujero negro en el año 2006. Sí, de eso quiero
que hablemos luego y que nos lo cuentes. Hablas mucho en el libro también, que me parece muy interesante, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Que dices que en la vida, tanto a la hora de capitanear un equipo como las cuestiones logísticas que de una expedición de montaña, que aunque pueda ser muy diferente al ámbito de una empresa, a veces se exigen soluciones parecidas, que hay que tomar decisiones de manera rápida. Y el otro día en un directo de Instagram escuchaba a un chico que se llama Julián Isla, de la Fundación Síndrome de Dravet, y él decía que cuando él aprendió a pilotar, lo primero que le dijeron fue: pilota el avión. Olvídate de todos los ruidos que hay en el avión. Pilota el avión. Es una situación que viven también mucho los bomberos, ¿no? Que tienen que tomar decisiones de manera muy rápida. ¿Cómo te entrenaste tú para eso, Edurne? Pues la verdad es que no, o sea, pues yo creo que es innato. Al final la vida te lleva a situaciones extremas que te llevan a tomar las decisiones en ese momento y que no hay nada más. O sea, vives unos momentos tan extremos que ni tú sabes que tienes esa capacidad de tomar esas decisiones y de decidir en ese momento dado. Entonces, yo he sufrido muchas cosas, he tenido accidentes y por ejemplo, o sea, ¿cuántos habremos pensado cuando empezabas a conducir y estas cosas, que nunca me pase un accidente, qué voy a hacer, no voy a saber cómo esto? Pero si lo pasas, o sea, las personas tenemos una capacidad de reacción que ni sabemos nosotros de hacer. Entonces es difícil de entrenar esto. O sea, yo no lo entrenaba, sino que las situaciones me hicieron vivir situaciones en las que no había más. O sea, que para salvarte tienes que tirar para adelante y tomar las decisiones en muy pocos segundos, ¿no? Entonces, eso es difícil de entrenar. Puedo decir que en algunas ocasiones sí que no sé si me pongo en situación que me puede ocurrir eso y qué soluciones tomaría. Sí que hago. Imagínate si estás escalando una montaña de 8.000 metros, estás encordado a alguien y esa persona fallece y tú te quedas allí, o cómo vas a reaccionar, sí que te lo has preparado tú, pero nadie te lo ha ayudado. O sea, y luego cuando la reacción que tienes, pues es un poco debido a la experiencia. Y luego la gestión del miedo y la incertidumbre, ¿no? Pones un ejemplo en el libro que me dejó impactada. Decías que uno planta la tienda en el emplazamiento que cree más adecuado, pero a la montaña no siempre se puede controlar por dónde te va a caer la próxima. O sea, gestionar la incertidumbre, y en este momento en el que estamos viviendo ahora, en plena crisis del coronavirus, hay que ser muy montañero, ¿no? Bueno, no, o sea, es verdad, o sea, nosotros plantábamos la tienda y tú no sabes dónde. Bueno, puede ser que donde la hayas plantado es el sitio que menos riesgo pueda haber, pero eso no quita en el que cuando estés tú dentro de la tienda a la noche y estés escuchando avalanchas, estés diciendo, por favor, que esta no me caiga encima. Y estás ahí dentro de la tienda esperando, no, esta ha pasado, ¿no? Entonces, no es fácil gestionar esa incertidumbre, y mucho menos en el momento que estamos viviendo, ¿no? Y la incertidumbre esta nos lleva a que tengamos miedo y nos lleva, o sea, uno de los grandes problemas es que el desconocimiento que tenemos de lo que estamos viviendo y de lo que nos viene después, porque es totalmente desconocido, no lo sabemos. O sea, eso nos produce mucho miedo. Siempre aprendí que el miedo no es mal compañero. O sea, tener miedo no es malo. Edurne Pasaban ha escalado los 14 8000 y en los 14 8000 ha tenido miedo en las 26 expediciones. Y eso no soy ni más ni menos por haber tenido miedo. O sea, creo que no hay personas que no tengan miedo, sino que personas que no saben gestionar ese miedo. Lo único que ese miedo sí que hemos aprendido a que no se convierta en pánico. Porque cuando el miedo se convierte en pánico, que puede pasar en la situación que estemos, nos vamos a bloquear. Y ahí ya no hay marcha atrás. Entonces, situaciones, a mí me ha pasado estar ayudando a una persona, esperarle a 8.600 metros a ir a darle una cuerda porque le teníamos que sacar de donde estaba, y enfrente a nosotros a 4 metros despeñarse 3.000 metros. Me acuerdo, tenía 24 años, todavía no había subido ni una montaña de 8.000 metros, estaba intentando el Everest.
en aquel momento entré, o sea, mi miedo se convirtió en pánico, me puse a gritar y menos mal que la persona que estaba conmigo, éramos dos, me cogió, me dio 2 tortas y dijo, ahora solo tenemos que hacer una cosa y es bajar nosotros de aquí bien. Y es eso, hay que controlarlo, intentar controlarlo. Pilotar el avión, ¿no? Que decía Julián. Junto con la toma de decisiones viene también el arrepentimiento, ¿no? El ¿y si? Esa eterna pregunta, ¿y si hubiese? Y tú dices que en la montaña los comportamientos no se pueden juzgar como se hace en la vida cotidiana, que estás a 7.000 metros y muchas veces se tienen que tomar decisiones marcadas por sentido práctico que son dolorosas pero necesarias. Esto es una lección de vida brutal, Edurne. Bueno, es verdad. Hay momentos extremos en el que tienes que tomar las decisiones y nunca vas a saber lo que tú dices. Y si hubiera sido, y si hubiera hecho, con eso no te puedes creer que está hecho, punto, se acabó. Y cuando la tienes que tomar, yo siempre he dicho que lo más importante es escuchar a tu instinto, que tengas la capacidad de escuchar a tu instinto. Yo me he tenido que, mira, estábamos cruzando, para llegar a la cumbre del Dhaulagiri, una de las montañas, había que pasar una travesía 200 metros de un punto a otro, casi en llano, un poco vertical. Eso sí, si te patinabas en esa travesía de 200 metros, precipitabas 3.500 metros, lo cual no podías fallar. Cuando yo llegué a la entrada de esa travesía junto a un grupo, en el año 2001, junto a un grupo de italianos, no teníamos cuerdas, no teníamos nada. Allí aquello eras tú y la montaña. Los chicos italianos tenían mucha confianza en sí y buenos escaladores y pasaron. Entonces me dijeron, Edurne, venga, vamos. Hay algo en mí que decía, no pases, Edurne. Claro, en ese momento cuando vas con 5 personas más, sois 6, y esas 5 personas, estamos a 200 metros de la cumbre, les ves que están llegando a la cumbre y tú no eres capaz de pasar esa travesía. En ese momento tú te crees la peor persona del mundo. Tú no sirves para nada, no eres buena escaladora, ¿para qué haces esto? Además, te vuelves yo me bajé, me di la vuelta, me fui a mi tienda y lo primero que te haces es tirarte todas las piedras encima, decir, ¿ves? Es que tú no vales para esto. Pero, claro, había que subir y había que volver a bajar. De aquellos 5 que fueron a la cumbre, llegaron al campamento 3, de vuelta solamente 4. Porque uno se precipitó. Hay veces que en momentos concretos, si hay algo que nos está diciendo, o nos suena, o tenemos miedo, o no tenemos que tener ni vergüenza, ni escúchalo y date la vuelta. Porque el mejor salvavidas es tu instinto. ¿Y has tenido algún momento de arrepentimiento? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿O has sabido pasar página? He sabido pasar página. Yo sí te diría, ¿de qué me arrepiento? ¿De cosas que he hecho en la montaña? Creo que no. O sea, seguramente que he sabido, si he hecho algún error, espero que haya sabido aprender de esos errores. Pero no me arrepiento de ninguna decisión que haya tomado. Creo, de hecho, las veces que me he tenido que volver a casa y he tenido presión los últimos años para ser los primeros en terminar los 14 y esto, en algún momento podía pensar en el que, es que pues podía haber apretado más o podía haber hecho más o lo que sea. Y de hecho no terminé la primera, fui la segunda, porque una chica coreana terminó antes que yo y luego es verdad que le quitaron la cumbre y esto, pero no tenía ningún arrepentimiento de haber dicho, pues igual, pues ves, aquel año si hubiéramos insistido más, hubiéramos hecho aquella cumbre y hubiéramos sido los primeros. Nunca he tenido esa sensación. Creo que vivir con arrepentimiento no es bueno, no. ¿Te hubiese dado igual después de todo el esfuerzo no haber sido la primera? Sí. Y soy sincera, O sea, es verdad que siendo la primera, bueno, al final se abren más puertas, puede ser. Se abren más puertas igual a nivel de... Tampoco mucho más allá de nuestro país, O sea, es así. Yo había conseguido hacer mi camino.
Y una vez cuando en el año 2006, en mitad de la carrera, paso por la depresión y encuentro la claridad de que lo que yo quiero es terminar los 14 y que aquello era mi vida y lo había elegido yo, pues ya está. O sea, yo había hecho lo que a mí me gustaba hacer. Hablas también en el libro, o dejas entrever la importancia de la humildad, ¿no? Que siempre has pensado que uno debe escuchar y aprender de la gente que sabe, porque nadie nace sabiéndolo todo, que parece una cosa como muy obvia, pero que olvidamos mucho, ¿no? Y que parece mentira, pero en esto nos solemos equivocar, pues ya sea por orgullo o por vergüenza, nos da apuro reconocer nuestra ignorancia. Y esto lo dice alguien que ha escalado muchas montañas. Pero es la verdad. Y yo cuando doy muchas charlas en empresas y a grandes directivos, les digo, o sea, tú puedes ser un gran líder, puedes haber escalado los 14.000 o puedes haber dirigido la mejor empresa del mundo, pero siempre tienes algo para aprender. Y nunca tengas vergüenza de pedir, ni de saber decir, esto no lo sé. Porque es que nadie nace... todos tenemos, en esta vida, todos tenemos algo que aprender y no pasa nada. O sea, yo no me avergüenzo de haber pedido ayuda cuando he necesitado o de cuando estábamos escalando una montaña, decir, yo por ahí no subo. O sea, a mí me ha pasado estar debajo de una pared y digo, yo por ahí no subo. Hombre, si subes tú primero y me pones la cuerda, subo. Y yo he subido a montañas a las cuales... Si no hubieran puesto un compañero o una cuerda, no hubiera subido. Y no me avergüenzo de eso. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque esa gente, bueno, pues tengo mucho que aprender de ellos, porque esa gente tiene mucho más nivel que yo, o porque en ese momento, pues él estaba en mejores condiciones. Entonces creo que la humildad en nuestra vida a todos nos iría mucho mejor. Una pausa y volvemos. Ya sabéis que ahora se habla mucho del sistema inmune, ya que es la principal línea de defensa frente a todo tipo de infecciones, virus, bacterias y tóxicos. Y la flora bacteriana intestinal, la famosa microbiota, la primera barrera protectora frente a los agentes patógenos. Para proteger a esos miles de millones de bacterias de nuestra microbiota, hay que cuidar la calidad de nuestra alimentación, priorizando, por ejemplo, los cereales integrales frente a los refinados y azucarados, que son tan habituales en los desayunos. Por eso, Asana Bio quiere ponértelo fácil con sus vasitos de porridge. Altos en fibra y sin azúcar añadido, se presentan en dos variedades, avena chía y avena cacao. Solo tienes que añadir leche o tu bebida vegetal favorita y listo. Si quieres probar alguno de los productos de Asana Bio, durante todo el mes de mayo habrá un 25% de descuento para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre. Y además, los gastos de envío están incluidos. Entra en su web www.asana.bio y usa el código MITRE25. Muchas gracias a mi mecenas Asana Bio por apoyar las buenas historias. Y alguien que parece haber tenido mucho éxito, que hablé del fracaso, y tú tienes un concepto que me ha encantado, que es el del metabolismo mental. Dices que hay que saber digerir los fracasos para reciclarlos en enseñanzas sobre la que basar los futuros éxitos, ¿no? O sea, el éxito va jalonado de muchos tortazos, ¿no? Parece. Sí. O sea, yo creo que el éxito es de aprender a levantarse. O sea, pienso que no hay fracaso si no lo has intentado. Y el gran éxito es de haber aprendido por qué no te ha salido o por qué has fracasado. Entonces, si tú tienes la capacidad de, cuando no salen las cosas, de ponerte delante de un espejo, que nos parece durísimo a las personas, cuando no salen bien las cosas, a todos nos pasa, ponernos delante de un espejo y hacernos una autocrítica y ver nuestros defectos. Nos gusta que nos digan las virtudes, pero los defectos no nos gusta a nadie, ni a mí tampoco, O sea, pero creo que es un gran aprendizaje. Y de ahí se aprenden muchas cosas que creo que es para crecer.
Dices que la montaña te hizo además ser una persona independiente y recordabas en el libro que de niña habías tenido una salud muy delicada y que esto ha marcado mucho la relación que tú habías tenido con tus padres. ¿Cómo era esa relación, Edurne? ¿Y qué te dio la montaña? Totalmente dependiente de mi madre. O sea, fui una niña bastante enferma hasta los 6 años. Eso hizo una autoprotección de mi madre brutal y muy dependiente de ella. Y bueno, por supuesto, en el colegio de la profesora y en un momento dado de una amiga en concreto. Entonces, la montaña me dio como la libertad. O sea, creo que la autoprotección está bien, porque al final a unos niños pues bueno, y si sale un niño enfermo, como en mi caso, pues que nos protegieran. Pero eso me bloqueó muchas cosas a ser libre. Entonces, la montaña me dio esa sensación de tomar las decisiones por mí misma, por sentirme libre, por muchas cosas que antes no pude experimentar. Y luego la montaña te volvió a dar esa sensación de independencia, cuentas en el libro, de ponerte tú al mando en 2002, cuando fuiste al Cho-Yu, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, pues en esa época una cosa que nos parece que nos pasa mucho a muchas mujeres, ¿no? Yo empiezo a escalar con hombres. Enseguida encuentro a mi pareja para empezar a escalar en el Himalaya, un tío muy fuerte, un chico italiano. Entonces, pues bueno, las expediciones más o menos eran fluidas, me iba con él, pum, pam, pam. Pero en el año 2002, a principios del año 2002, la relación, pum, se corta. Se corta y ya no tenemos relación. Entonces llega un momento, entonces digo yo, pues vale, pues ya se ha terminado los Himalayas, ya no puedo escalar, como no voy con él. Y esto es una de las cosas que me preguntan un montón de mujeres, ¿no? Que hacen deporte igual con sus parejas o que van al monte con sus parejas a escalar o lo que sea, y me preguntan, es que mi novio me ha dejado o lo hemos dejado y ahora no voy a poder ir. Entonces yo me quedé en ese momento en el que había hecho el Everest en el año 2001 y en el año 2002 se terminan las expediciones. Entonces entro digo, ahora pues ya se ha terminado todo y no, pues ya está, como no tengo este tío no voy a escalar, ¿no? Entonces en el año 2002 digo, pues no puede ser. O sea, a mí me gusta esto, es donde me siento bien, es donde soy feliz, organizando, yendo a expedición y escalando. Y decidí ir al Cho-Yu en el año 2002, que consideran una de las montañas más fáciles de los 14, ¿no? Entonces digo, mira, yo tengo que seguir. Tengo una lista de 8000, dicen que es el más fácil, tengo experiencia, ¿por qué no voy a ir sola? ¿Por qué no? Porque, bueno, pues es verdad, este tío no está, pero yo creo que ya tengo la capacidad de poder ir sola. Y muchas veces, entonces te das cuenta que esa confianza en una misma no la tienes, o sea, que entonces tienes que, bueno, pues yo dije, pues ¿por qué no, no? Y para mí en la expedición del Cho-Yu en el año 2002 es recuperar la confianza en mí misma y en decir, pues sí, puedo escalar y puedo organizarme las expediciones yo sola. Y en un deporte que es eminentemente masculino, ¿tú cómo has hecho para integrarte, Edurne? ¿O siempre te has sentido integrada? ¿Cómo ha sido la relación con ellos? La relación con mis compañeros siempre ha sido bastante buena. Es verdad que me han respetado mucho y he tenido mucha suerte porque me consideraban una persona más de la expedición y no había diferencia alguna en ese aspecto, ¿no? Pero al principio sí que he tenido que demostrar más que otros, o sea, más que mis compañeros hombres. Al principio, cuando tú empiezas a escalar y pues no te invitan tan fácil a una expedición, a ser miembro en una expedición por el hecho de ser mujer, o estás en un campamento base y oyes comentarios como, yo recuerdo que en el año 99 no había hecho ni el Everest todavía, estaba haciendo esos primeros intentos, porque antes de hacer el Everest, cumbre en el Everest en el año 2001, hice 4 expediciones, lo cual en una de ellas, un día, pues en el campo base, yo había subido hasta los 7000 metros y había bajado ese mismo día hasta el campamento base, hasta los 6000. Y una persona se acercó a mí y me dijo, ¿en cuánto tiempo has subido al campamento hasta los 7000? Le dije, mira, 4 horas y media. Y entonces, comentarios como, bueno, entonces si esta ha subido en 4 horas y media, yo mañana calculo que haré unas 4 horitas o una cosa así. Y
yo digo, bueno, pero a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué te basas en esto? ¿No? Este tipo de comentarios sí que tuve que escuchar al principio, pero sin ¿Y más. esos comentarios te hacían crecerte o te hacían perder la confianza en ti misma? Pasaba de ellos, totalmente me hacían crecer. Decía, qué vacía persona que no ha entendido nada de qué va el mundo. Porque una de las cosas que la montaña no entiende de sexos, no entiende si mañana va a ser bueno o malo, o si tú estás más preparado o no. Me hacían seguramente crecer más y decir, mira, pues mira, la próxima en vez de 4 horas y media voy a subir en 4 y a ver si tú eres capaz de subir en 3 y media. Porque sí, esos comentarios te hacen crecer, yo creo, sí. Me gustaría hablar, Edurne, de la muerte, porque en tu deporte, que es algo que no pasa en muchos deportes, es algo que está muy presente. Decías que en el Himalaya la tragedia siempre acecha a la vuelta de la esquina, ¿no? Tras la siguiente roca al atravesar la inmediata cornisa de nieve. ¿Cómo se vive con eso? Pues es difícil de expresar cómo se vive y sobre todo es difícil que alguien te entienda cómo se vive con la muerte. Yo no pretendo que nadie entienda porque realmente hay muchísima gente que nos dice ¿cómo podéis volver después de haber sufrido un accidente, ¿no? Cuando nosotros, hay dos partes. Cuando si hablamos, la muerte en sí en una expedición y en el deporte que nosotros hacemos, no hablamos de ello. O sea, cuando nosotros estamos en una expedición, el tema de la muerte yo creo que lo llevamos cada uno muy, muy interiorizado. O sea, en un campamento base, cuando se pasan días y días y días, no se habla de la muerte. Y seguramente que cada uno de nosotros de alguna manera sí que lo tiene dentro y piensa, ¿no? Pero cuando te aparece y cuando aparece cerca, cuando vas a una expedición y en lugar de venir has ido 5 y vuelves a casa 4, cuando en el campamento base tienes que recoger porque el cuerpo de tu compañero se ha quedado arriba y bajas al campo base y tienes que recoger todas sus pertenencias, meterlas en un bidón grande y volverte a España con aquello y contar lo que ha pasado, es bastante duro. Pero he aprendido que, no sé, la vida continúa. La muerte es una cosa en la que todos vamos a tener y va a llegar. Y es verdad que yo quiero morirme como murieron mis abuelos con 90 y pico años rodeado de su familia y en casa. Yo no quiero morirme en la montaña, lo tengo clarísimo. Pero sabemos que cuando lo practicamos tenemos ese boleto más que me puede pasar. Pero y es difícil que alguien entienda, somos tan felices haciendo lo que a alguien le gusta realmente. O sea, la felicidad es encontrar tu camino y esa sensación que a ti te hace estar pleno. Y si tú eso lo sientes escalando, pues dices, entiendo que alguien no me entienda, pero yo aquí soy feliz, prefiero estar aquí haciendo esto que no otra cosa. Lo que pasa que a veces la muerte os encuentra en mitad de una montaña y todavía tenéis que bajar. Bueno, esto sí, o sea, a mí mi mayor accidente no pasó en el Himalaya, pasó aquí en los Pirineos. Nosotros fuimos ¿no? Con 3 amigos, ¿no? Sí. Nosotros fuimos 5 personas a escalar la Norte del Tallón un sábado, el día 13 de enero de 2007, y éramos 3 amigos todos los fines de semana escalábamos juntos. Si no era el Pirineo, era no sé dónde y estas cosas, y ya habíamos comenzado a hacer expediciones conjuntamente. Y nos fuimos a hacer la Norte del Tallón. Bueno, es una ruta bastante sencilla que la ha hecho muchísima gente y bueno, pues fuimos 5 y volvimos a casa solamente 2. 3 de ellos se despeñaron y fallecieron. Cuando te pasa eso y estás tú en la pared, porque yo recuerdo perfectamente, estábamos a unos 400 metros, una pared de 400, ya habíamos escalado y yo estaba en un punto con una especie de lo que se llama reunión parada, dándole cuerda a la persona que iba enganchada a mi cuerda, que estaba escalando por encima, y estaba esperando a que él llegara a un punto para que yo subiera. Entonces a mi lado llegó mi otro compañero que venía con otras 2 personas en la misma cuerda, enganchados. Estábamos hablando, decimos, ya vamos a llegar enseguida arriba, y esa persona que estaba a mi lado desapareció.
cayó, se despeñó. Alguno de los otros 2 seguramente se patinó y arrastró a los 3. O sea, lo cual, 3 de mis mejores amigos desaparecieron en un segundo. Miré a mi compañero que estaba arriba y le dije, ¿y ahora? O sea, es un momento, es que no tienes palabras, dices, ¿y ahora? Y tú te encuentras en una pared que tienes que salir. Y dices, en aquel momento te conviertes en la persona más egoísta del mundo. Yo me sentía súper egoísta, porque no me salía ninguna lágrima. Yo sabía que mis 3 mejores amigos habían muerto. Porque es obvio, tú te despeñas y ya sabemos lo que pasa. Pero tú en ese momento solo piensas en ti, solo piensas en el que tienes que salir de allí, tienes que bajar y tienes que salir con vida. Y tienes que desescalar todo lo que has de esto para bajar abajo y encontrarte un pastel debajo de la pared increíble. Pues sacas fuerzas de algún sitio que no sé de dónde son. Y yo decía, me sentía egoísta porque decía, no lloras, no. Luego cuando todo termina y te llegas a casa, claro, te hundes, ¿eh? Pero en ese momento solamente encuentras la fuerza para salvar tu vida. ¿Y cuántas veces por tu cabeza ha pasado ese segundo, Edurne? ¿Cuántas veces has hecho así y ya no lo has visto? Muchas veces. Pero he tenido lo mejor del mundo. Que las familias de estas personas eran las familias más maravillosas del mundo. Porque cuando tú bajas de un sitio así, lo único que tú quieres, cuando vas a llamar por teléfono a decirles que han perdido a sus hijos, a sus maridos y a sus padres, porque algunos de ellos tenían niños muy pequeños, que yo les he visto crecer ahora, tú te sientes la persona más egoísta del mundo porque tú no eres el que va ahí dentro, sino que va tu compañero. Y el superar esos segundos me ha ayudado esas familias tan buena gente que nunca te han culpado de aquello que pasó, sino lo contrario. ¿Sabes lo que me dijo el padre de uno de esos chicos delante del féretro de su hijo? Me dijo, Edurne, tu vida continúa. Tienes que ser feliz. Creo que es el mejor regalo que te pueden hacer. Te voy a hacer otra pregunta. Vamos a cambiar el tono. Quiero que cuentes una anécdota que me hizo muchísima gracia. Te llevaste a tu madre de trekking 15 días al Everest. Sí. No sé yo si lo que pretendías es que tu madre entendiese esa pasión tuya por la montaña, pero ¿qué pasó en el campo base? ¡Buf! Que me avergoncé de mi madre. Bueno, llevé a mi madre al campo base del Everest porque de alguna manera quería enseñarle a dónde íbamos. Porque a veces pasa que cuando la gente va a escalar al Himalaya, y me ha pasado en alguna otra ocasión, que cuando perdemos o pasa algo, la gente pregunta ¿cómo no puede recuperar el cuerpo de mi hijo? ¿O cómo puede pasar esto? Entonces, no se pueden dar cuenta de la magnitud de la grandeza que son los Himalaya y de lo que cuesta allí las cosas, ¿no? Entonces, para mí era importante que mi madre iría a ver aquello, para que sabría dónde se movía su hija. Luego, yo creo que fue peor el que supiera, porque creo que después de aquello, entonces sufrió más. Pero bueno. Entonces yo la llevo al campo base del Everest y le dio el mal de altura a mi madre. Y claro, yo llegaba al campo base del Everest a saludar a un montón de gente que conocías allí en el campo base, ¿no? Entonces, pues tú te ibas a poner allí tu medalla, que vienes con tu madre y estas cosas. Y a mi madre con un mal de altura del 15. Y ella pero, o sea, besando a todos los porteadores, a todos los sherpas, y yo, mamá, pero por favor, o sea, que estamos llegando aquí. La pobre le hice sufrir en aquella expedición. Tiene buen recuerdo ahora, pero entonces me hubiera matado. Y ahora que tú eres madre, ¿entiendes por lo que pasaba la tuya? Sí, ahora sí. Yo por eso, o sea, menos mal que tuve mira, cuando tengo 31 años y me entra eso de que quiero ser madre y me acuerdo perfectamente que me reuní con una chica alpinista francesa, Catherine Destivelle, y ella tenía un niño entonces de 8 años y me dijo, Edurne, tu vida cambiará un montón. Y para mí era un referente del mundo de la escalada esta chavala, ¿eh? Me decía, ahora yo no quiero salir más de 15 días y cuando me voy a hacer una vía difícil, el riesgo lo valoro diferente. Increíble lo que ha cambiado.
increíble. O sea, ahora cuando entro en Bilbao en el aeropuerto y el avión se mueve, me pongo histérica, me doy hasta vergüenza. Entonces cambia muchísimo, mucho. Me gustaría hablar ahora contigo lo has adelantado tú un poco antes, de la vulnerabilidad. Dices en el libro que muchas veces las personas que hemos logrado alguna cosa especial o única transmitimos una sensación de gran fortaleza mental, ¿no? Y sin embargo, en enero de 2016 tú sufres la mayor de las crisis y caes en una profunda depresión. Parece que esta depresión que sufres viene de una dependencia afectiva que era casi patológica, ¿no? ¿Nos lo puedes contar, Edurne? Sí. Bueno, como tú has dicho, a mí empiezo a preguntarme muchas cosas. Yo entonces estaba en medio de la carrera deportiva y me apasionaba mucho lo que hacía y tenía entonces una pareja y la verdad es que, bueno, la relación se rompe y entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Culpaba a la montaña de todo lo que me estaba pasando, ¿no? De que bueno, pues las parejas me dejasen, no tenía la vida que tenían mis amigas, se casaban, tenían hijos, yo estaba centrada en escalar montañas, todo el mundo te escuchas que es que eres muy egoísta, así nadie te va a querer y estas cosas, y ahí caí en el agujero de la depresión que me tuvo 4 meses en un hospital ingresada. De hecho, no escalo en esa época, no voy al Himalaya en esa época, ¿no? Y es verdad que tú puedes tener una armadura o puedes ver, todo el mundo puede pensar que por delante, que tú eres una persona muy fuerte. Los psicólogos y los psiquiatras hasta me lo decían, no entendemos cómo esa imagen que das de una persona valiente, una persona que se enfrenta a esas montañas, tenga tanta debilidad y que sea tan débil por dentro, ¿no? Y, a ver, que una cosa es lo que podemos ver o lo que puede ver la gente desde fuera y luego al final todos somos humanos. O sea, dentro de cada persona hay un corazón, unos sentimientos y cuando todo eso se complica, pues puedes encaerte en el agujero más negro del mundo. ¿Recuerdas en el libro que tú siempre tenías que ser como la chica buena, que caía bien a todo el mundo, de la que la gente hablaba bien? Y me pregunto ahora si con el auge de las redes sociales, los likes y esa necesidad que parece que tenemos todos de gustar al otro, ¿habrá gente en una situación similar a esa que pasaste tú? ¿Y qué les dirías? Seguramente, seguro que hay personas como estas. O sea, ahí hay un trabajo muy grande, porque a mí también me pasa. O sea, yo cada vez que tú pones algo en redes, a ver, la dependencia afectiva, a mí me detectaron dependencia afectiva hacia todo el mundo, hacia la pareja que ya en aquel momento que me deja y es detonante a entrarme en una depresión, pero tengo dependencia afectiva de que quiero gustar a todo el mundo y no se puede gustar a todo el mundo. O sea, esto Edurne lo tiene que pararse muchas veces al día de hoy con 47 años que voy a cumplir y darse cuenta, marcha atrás. Entonces, cuando pones una foto o solamente el estar esperando a que cuántos likes vas a tener o que tus comentarios sean positivos, seguramente hay muchísima gente que sufre esto. A ver, creo que eso es un trabajo difícil, pero que cada uno tenemos que gestionarlo la mejor manera posible. No podemos gustar a todo el mundo. Y estoy dando una lección que a veces a mí me cuesta. O sea, me cuesta hacer frente. Al final, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros, o no a todo el mundo le tienes que gustar lo que tú publicas o lo que a ti te gusta hacer. Simplemente sí, yo he aprendido a pasar de todo. O sea, tienes que hacerte una coraza y ser más fuerte que esto, si no, no vives, ¿eh? Dices que realmente que tú sigues siendo así, que tu carácter, que es como esa mochila que llevas en la espalda, pero que has desarrollado estrategias y herramientas que te ayudan en esos momentos. ¿Qué estrategias en concreto dirías que has desarrollado? O al menos es la consciencia. Sí, sobre todo el no
el pasar más, o sea, el pasar del... Tengo la capacidad de que cuando algo me duele, o sea, cuando escucho algo que no me gusta escuchar, simplemente, o sea, pensar mañana será otro día, punto, se acabó, olvídate, pasa página. Bueno, esa capacidad de pasar página y que ese dolor se quede ahí y punto, y ya está. Y es simplemente cerrar ese libro constantemente, o sea, estás cerrando o tirando de la ventana cosas que te pesan muchísimo en la mochila. Y hay días que cuesta más, hay días que 3 o 4 días no duermes, hay otros días que un día, al día siguiente ya se te ha olvidado, y al final hay una de las cosas en la que el tiempo nos busca de nuevo el equilibrio. Hay para algunas cosas que necesitamos más tiempo para curar esa herida y otras veces enseguida. Entonces sí que he aprendido a saber, pues me va a costar, o saber cuánto tiempo me va a costar hacer, o sea, gestionar ese tiempo, ¿no? Sin dolor, o el menor dolor posible. Bueno, no sé si quieres hablar de ello, pero como lo mencionas en el libro escribes que hay un día que te sientes tan sola y tan desgraciada que era como una desesperación tan intensa que quisiste terminar con todo. ¿Qué pasó, Edurne? Pues es esto, cuando tú tienes mucha pena, mucha ansiedad, cuando tú realmente estás en el agujero más negro, pues yo intenté quitarme la vida un par de veces. Yo siempre diré que las personas que hemos intentado quitarnos la vida y las personas que han conseguido quitarse la vida, seguramente si les propusieran una marcha atrás todos lo cogerían. Lo único que cuando tú tienes tanto es el dolor que tú tienes aquí, que no ves nada más que solución, la solución es irte de este mundo. Y solo lo ves así. Y es así, es que es así. Yo recuerdo momentos en los cuales estaba tan mal que tú, o sea, al final tú te autoconvences de decir, bueno, da igual, es que siempre hay una solución y la solución es morirte. Y entonces, eso es, claro, una vez que lo has vivido, lo empiezas a entender que realmente tú no quieres esa solución, pero no encuentras ninguna más. Por eso es tan importante, tan importante, que las personas que se encuentran en esa situación sepan pedir la ayuda, y a veces ni ellos saben lo que les pasa, ni las personas que tienen al lado saben muy bien lo que le pasa, porque a mis padres esto les pilló como de nuevo, tampoco habíamos tenido ninguna enfermedad mental en mi casa, nadie había sufrido depresión entonces, y les vino como, entonces, no negar, o sea, la gente no avergonzarnos de esto. O sea, es una enfermedad que causa mucho dolor, que es muy común, muy común. ¿Quién no tiene ahora mismo de los que nos están escuchando a alguien conocido que está sufriendo o que ha sufrido esto? Y no avergonzarse. Yo me acuerdo que cuando mis padres me dejaron en el psiquiátrico, mi hermano, mi padre y mi madre volvían a su casa, y mi hermano le hizo parar al coche a mi padre diciéndole: papá, date la vuelta, que a Edurne no le podemos dejar allí. ¿Qué van a decir? No se puede vivir con esto. O sea, ¿qué van a decir? Nos da igual. O sea, nosotros necesitamos ayuda. Y la ayuda es necesaria en estos momentos. Entonces, no hay que avergonzarse de lo que estás sufriendo. Lo contrario, o sea, es que si no vas a salir de este agujero. Déjate ayudar y ayuda, sin vergüenza. ¿Y a ti te parecía imposible estar así, Edurne, con la fuerza mental que tenías, escalando montañas, que estar en ese pozo? Me parecía increíble. Decía, ¿pero dónde estoy? O sea, mira, yo entré un día, el día de Reyes, el 6 de enero en el hospital. Me había pasado todas las Navidades escalando en hielo en los Alpes. Escalar en hielo es escalar vertical, en paredes, jugándote la vida. Y 3 días después estaba en un hospital haciendo punto bobo. Me obligaban a hacer punto bobo, que a mí no me gustaba, que al final, después de tantos meses allí, hasta aprendí. Pero decía, ¿pero qué hago aquí? Entonces llega un momento en el que dices, es tal el ¿qué hago aquí? Tengo que salir y me da igual cómo, que tengo que tomar pastillas, me las tomo, que tengo que pedir ayuda, me las tomo, que tengo que ir. Enseguida vi que había que salir de allí.
y no es tan fácil, porque hay buenos momentos, malos momentos, momentos que tiras la toalla y así, pero creo que un buen acompañamiento y la gente que tienes al lado que te apoye es primordial, es súper importante la gente que tienes a tu alrededor. ¿Y desde entonces has vuelto a tener algún episodio? Sí que he tenido algún. Al final, yo soy muy consciente de que soy una persona que ha sufrido en un momento dado una enfermedad que le puede volver y he tenido algún otro episodio más tarde, no tan fuerte como esto. ¿Por qué? Porque ahora hay una de las cosas que tengo una ventaja, que cuando mi semáforo se pone en ámbar, lo reconozco. Sé las sensaciones, todo, cuando dejo de dormir, cuando tengo más ansiedad de lo normal, muchas cosas. Y ahí, sin ningún miramiento, tomo mis medidas. Hablas en el libro también que uno de los temores que te asaltaban cuando ibas a las expediciones era saber si ibas a estar a la altura del equipo. Y me parece que súper difícil de creer que alguien con tu determinación no creyese en sí misma. Pero, bueno, porque eso también viene un poco... al final somos lo que nos hemos criado. Entonces, yo vengo de un sitio en el que mi madre me protege, me autoprotege. Quieras que no, la infancia, la adolescencia tiene que ver muchísimo en el después. Otra cosa es que luego tú te lo trabajes cuando eres más mayor, adulta y eres consciente de las cosas, pero quieras que no, sí es así. Entonces, sí que tenía un poco el querer demostrar, el verte inferior, el querer gustar. Todas estas cosas, sí. Pero, mira, al final vas madurando, vas confiando mucho más, te empiezas a querer más. Creo que para mí el salir de la depresión, una de las cosas importantes es dos cosas. Una, empecé a aprender a decir que no. Y la segunda, empecé a quererme un poco más, que esto es bastante importante. Dices en el libro... Pones un ejemplo que me parece muy bonito y dices que cada uno tiene que encontrar su 8000, su proyecto que le ayude a superar los obstáculos y avanzar, ¿no? Para tener porque muchas veces preguntan, ¿cómo tener más confianza en uno mismo? Quizá esa es la clave, ¿no? Total. Para mí, todo el mundo tiene que tener su 8000 y su camino para recorrer. Y a mí, cuando yo salí, yo nunca pensaba terminar los 14 8000. Cuando en el año 2006 entro en la depresión y en el año 2007 salgo de alguna manera, mis amigos, mis compañeros, los mismos que con los que escalaba, me dijeron, Edurne, vamos a volver al Himalaya. Tienes que volver a tener aquellas sensaciones. Es entonces cuando yo, en el año 2017, pienso en terminar los 14 8000 y me puse el objetivo de los 14 8000, aquel camino. Por eso, cuando a mí antes me has preguntado, ¿te hubiera importado ser la segunda o la primera? Es que para mí era hacer los 14 8000. Y los 14 8000 van mucho más allá de ser 14 montañas o ser la primera o la segunda, sino que fue aquel camino que me ayudó a dar sentido a mi vida. Y fue lo que yo creo que lo más importante que he tenido en mi vida, encontrar ese camino. Lo que te salvó, ¿no? Sí, y es por eso muchas veces a las personas que están en esa situación es muy importante que cada uno encuentre su ser, o sea, y su camino que quiere recorrer. El mío eran 14 8000, no hay que hacer 14 montañas de 8000 metros, o sea, el camino puede ser cualquier cosa. Es que el otro día hablaba con una chica que tenía una enfermedad mental, era esquizofrénica. Los problemas que da esa enfermedad mental son muy grandes y el camino de esta chavala era tan bonito. Su objetivo en su vida era, ella vivía en Bilbao y algún día poder vivir sola en Madrid. Y lo conseguirá, sé que lo conseguirá. Entonces eso es el camino de ella. Me gustaría hablar ahora del camino hacia el éxito y recordar algo que te dijo, a ver si lo pronuncio bien, Reinhold Messner, que es quizá el mejor alpinista de toda la historia, el primer hombre en ascender el Everest sin oxígeno y el primero que completó los 14 8000. Al poco de llegar tú de Nepal, tras completar tú tus 14 8000, te escribió y te dijo que lo importante era la vida y no haber terminado los 14 8000. Tenía toda la razón. Lo importante es estar para contarlo. Creo que lo importante en esta vida no es lo que hagas, sino que lo puedas contar y estar aquí para que lo puedas contar. Por eso te decía en el que
para mí lo más importante es que a mis nietos, si algún día los tengo porque he sido madre tarde, pueda contar todas estas historias. Dices, Edurne, algo que me parece muy bonito, que los reconocimientos y las malas críticas no dependían de ti, pero sí el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Y que con eso te quedas. Total. O sea, críticas nos van a criticar a todo el mundo. Tenemos que vivir con esta mochila. Hagas lo que hagas en esta vida, porque es así. Entonces, yo me quedo con el camino que yo he recorrido, creo que con mucha pasión, creo que con humildad, y lo que he hecho, lo he hecho porque era feliz haciéndolo. Entonces, todo lo demás, siempre vamos a tener a gente que no nos gusta y esto, pero si yo tengo mi conciencia bien tranquila y he sido feliz. Terminas el libro diciendo que siempre hay un nuevo reto a la vuelta de la esquina. Tú te has tomado tu tiempo para el nuevo reto, que me parece muy bien. Y ese nuevo reto está en Nepal, en la región de Saipal, donde viajas. Esta fue tu primera expedición desde 2011-2010. Y viajas allí para denunciar la discriminación y la falta de derechos que sufren las mujeres en esta zona. Y de ese proyecto nace un documental que se llama Chapaudi. Cuéntanoslo un poco, porque es una historia súper bonita. Pues como tú has dicho, ¿no? Hasta el año 2018 no tuve la oportunidad de volver a una gran expedición. Y este año 2018, pues fue no solamente, aquella expedición no tenía una parte solamente deportiva, tenía una parte social muy importante, ¿no? Y era dar visibilidad a las mujeres en una región bastante remota de Nepal, lo que le llaman el Far West, porque las mujeres, primero, esa zona es una zona en la que no van casi expediciones, ha estado bastante cerrada para todo tema de permisos de trekkings y de montaña. Y es una zona que las mujeres sufren una discriminación por el hecho de ser mujer, en el que, bueno, la religión dominante en esa zona es el hinduismo, y una de las tradiciones hinduistas muy antiguas y muy arraigadas en esa zona es que las mujeres durante el momento que tenemos el periodo, los 4 días, bueno, al final que las mujeres porque tenemos el periodo somos impuras, y las 4 días que tenemos el periodo no podemos estar en contacto con nadie. Entonces, en esa zona, a las mujeres, los 4 días que tienen la regla, les expulsan de sus hogares a unas chabolas, a unos sitios chozas muy pequeños, horribles, sí. Unas chozas horribles, a vivir esos 4 días y a pasar esos 4 días sin contacto con nadie. No pueden cocinar con su familia, nada, hacen unos pequeños fuegos. ¿Y qué ocurre? Que en esas chozas pues inhalan humos, muchas veces les pican animales y fallecen. Muchas veces también tienen que ir con niños recién nacidos, porque ellas se quedan al cuidado de esos niños y les llevan a esas chozas a esos niños. Entonces, quería dar visibilidad a ese problema, y sobre todo en esa zona, y dar la oportunidad a un grupo de mujeres para que empezarían un cambio, no simplemente decirles eso está mal, sino que serían ellas las que controlan el cambio del futuro de esa zona. Entonces hicimos una expedición a una montaña que se llamaba Saipal, de allí ha salido el documental que se llama Chaupadi, y para dar visibilidad al mundo de la situación, y también para empoderar a esas mujeres y darle oportunidad a 4 chicas a subir aquella montaña que la tenían prohibida, porque además ellos dicen que al ser las mujeres impuras no podemos escalar donde viven los dioses, y las diosas que ellos halagan son mujeres y viven, es que es todo tan contradictorio que te dices, madre mía. Entonces nos costó mucho encontrar esas 4 chicas, que sus padres les dieran el permiso para poder ir a escalar, y bueno, pues fue el primer paso en el año 2018. Hemos conseguido desde entonces hasta aquí poder traer a 7 niñas del Valle a estudiar a Katmandú, porque estamos completamente convencidos que el cambio tiene que venir desde la educación, desde que ellas mismas decidan hacer ese cambio, porque en esa zona no saben ni cómo es el organismo de una mujer, no saben que nosotras realmente cada mes tenemos una menstruación y por qué tenemos. Entonces el cambio tiene que venir desde la educación, no de imponer esto no se hace. No creemos en eso, creemos que el cambio lo tienen que dar ellos, y nosotros pues hemos puesto nuestro granito de arena.
¿Y cómo puede ver la gente el documental Edurne o colaborar en el proyecto? Pues en la Fundación Montañeros para el Himalaya Edurne Pasaban, ahí está toda la información. El documental se puso en televisión española y ahora estoy dando, bueno, antes de que el confinamiento, pues de diferentes ayuntamientos y casas de cultura me están llamando para ponerlo y yo pues encantada voy y toda la gente que quiera colaborar, al final lo que nosotros trabajamos es en dar educación a estas niñas y nuestro objetivo es poco a poco pues que tener más niñas en Katmandú estudiando para que sean un poco ellas el motor del cambio. Pues ojalá que la historia de Sangeeta, de Lakshmi, de Pavitra y de Saraswati llegue a todo el mundo, Edurne. Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, por abrirme tu casa, tu corazón y tu todo. Me has emocionado mucho. Hemos tardado en grabar, pero finalmente lo hemos logrado, coronavirus mediante. Gracias, gracias Edurne, y espero volver a charlar contigo pronto. Seguro. Gracias a ti, Cristina. Un abrazo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.